Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a resolver un problema sobre movimiento rectilíneo uniformemente variado. El problema nos dice, un automóvil está detenido delante de un semáforo. Inmediatamente después de la señal verde, un camión le pasa con una velocidad constante de 20 metros sobre segundo. En ese exacto instante, el conductor del automóvil arranca con una aceleración de 4 metros sobre segundos al cuadrado en persecución al camión. ¿En cuánto tiempo el automóvil alcanzará el camión? ¿Cuánto habrá recorrido el automóvil? Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es extraer los datos del problema. Dentro de un problema de física siempre tenemos datos explícitos y datos implícitos. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Que los datos explícitos están expresados ya en forma numérica y los datos implícitos son datos que debo de deducir leyendo detenidamente el problema. Entonces los datos explícitos que tenemos es la velocidad del camión, que sabemos que es constante de 20 metros sobre segundo al cuadrado, y la aceleración del automóvil, que es de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Luego, leyendo el problema, nos dice que a partir de la señal verde tenemos el movimiento de ambos vehículos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la posición inicial de ambos vehículos se toma como referencia el semáforo. Entonces quiere decir que la posición inicial del camión va a ser igual a la posición inicial del automóvil. Lo mismo decimos al leer el ítem A, al preguntarnos cuál es la distancia recorrida o la distancia que tiene que recorrer para alcanzarlo. Al hablar de tiempo y en el ítem B al hablar de distancia, quiere decir que todo este recorrido nos da que la posición final también son iguales, ya que la pregunta es cuánto tiempo tardan en alcanzarse y cuánta distancia se recorren para alcanzarse. Entonces, el punto inicial es el semáforo y el punto final para el automóvil es el momento en el que alcanza al camión. Y el punto final para el camión es el momento en el que el automóvil le alcanza. Entonces, la partida de ambos es igual y el punto final también es igual. Entonces procedemos ya a utilizar estos datos para resolver el problema. Lo primero que vamos a hacer es escribir la ecuación que describa el comportamiento de ambos. Para el automóvil tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Eso quiere decir que voy a utilizar esta fórmula. Y para el camión nos dice que tiene una velocidad constante de 20 metros sobre segundo. Al tener una velocidad constante, quiere decir que su movimiento es rectilíneo uniforme. Eso quiere decir que la fórmula que voy a utilizar es esta. Entonces ahí vemos la diferencia entre ambos. El automóvil posee aceleración, entonces el movimiento es acelerado, y la velocidad del camión es constante, entonces el movimiento es uniforme. Entonces paso a reemplazar los datos que yo tengo. La posición final sabemos que es igual para ambos. La posición inicial también es igual para ambos, entonces vamos a tomar como punto de inicio el 0, que sería el semáforo, más la velocidad inicial del vehículo. Yo sé que el vehículo estaba en el semáforo, estaba esperando, entonces quiere decir que el vehículo estaba en reposo. Por lo tanto, la velocidad inicial del automóvil es 0, por el tiempo que voy a buscar, más un medio por la aceleración del automóvil, que es 4, por el tiempo al cuadrado. Volviendo a escribir todo esto, 0, esto va a eliminarse, esto se elimina, me va a quedar 4, elimino con el 2, me va a quedar 2t al cuadrado. Entonces, el automóvil, su comportamiento está descrito por esta ecuación. Luego pasamos al siguiente, la posición final es igual a
la posición inicial del camión, tomamos como referencia el semáforo, entonces va a ser 0 más la velocidad del automóvil, que es 20, por el tiempo. Entonces su posición final va a estar dado por 20 por tiempo. Entonces, anteriormente habíamos dicho que la posición final de ambos es igual. O sea que esta posición es igual a esta posición. Si esta posición es igual a esta, entonces esta función y esta función son iguales. Por lo tanto, 2t cuadrado va a ser igual a 20t. Entonces lo que voy a hacer acá es ir despejando. El 2 que está multiplicando va a pasar dividiendo 20t dividido 2. Esto me va a dar t al cuadrado igual a 10t. Luego, mi 10t que está positivo o está sumando va a pasar al otro miembro. Va a quedar t cuadrado menos 10t igual a 0. Esta es una función cuadrática. Puedo aplicar la fórmula cuadrática para resolver, o como es simple también puedo factorizar. Hago factor común t, esto me va a dar t menos 10 igual a 0. Como tengo una multiplicación, entonces cada uno de ellos puedo igualar a 0. Entonces va a ser t igual a 0 y t menos 10 igual a 0. Despejando, este me da 0. Este menos 10 va a pasar sumando y tengo 10 segundos y 0 segundos. Entonces, al tener dos resultados, tengo que verificar cuál es el que satisface al problema. El primero nos dice 0, obviamente no le alcanza en 0 segundos el automóvil al camión, y en el siguiente nos dice que es 10 segundos. Entonces, 10 segundos es mi resultado válido. Eso quiere decir que tarda 10 segundos el automóvil en alcanzar al camión. Y por último nos pide la distancia que recorrió para alcanzar al camión. Sin embargo, sabemos que la distancia para ambos es igual. Eso quiere decir que este tiempo puedo reemplazar tanto en esta función como en esta función y me va a dar el mismo resultado. Y eso lo podemos comprobar. Si el tiempo es 10, entonces 20 por tiempo me da que el recorrido es de 200 metros. Y si reemplazo acá, el recorrido va a ser 2 por tiempo al cuadrado. Tiempo es 10, 10 al cuadrado 100. 2 por 100 es igual a 200 metros. Entonces vemos cómo en cualquiera de las dos funciones este tiempo puedo reemplazar y hallar la distancia. Eso quiere decir que está bien nuestro planteamiento de que las posiciones finales eran iguales. Entonces, el tiempo que tarda el automóvil en alcanzar al camión es de 10 segundos. Y la distancia que recorre para alcanzarlo es de 200 metros.